Muchas gracias a vosotros. Entonces, día 5 del Belén de Lavapiés, un pequeño resumen de ayer. Entonces, ayer se ha confirmado que el checkpoint está cerrado y todos los pastores, los palestinos, ya no pueden pasar. Son ya 2 días que no pasan. Ayer había alguna esperanza que se podía reabrir el checkpoint, pero no, nada, no se ha podido reabrir. Habemos también aquí, en pequeño, si se puede, la cámara puede venir a verla. Ayer fue visto un cartel de derribo de casa, pero puesto adelante al Belén mismo. Y esto cartel, que por cierto es una fotocopia que habíamos cogido de internet y la hemos hecho muy pequeño, pero es una fotocopia auténtica de lo que se pone delante de las casas cuando se derriban las casas en Palestina. Entonces están ahí los pastores con mucha angustia porque han visto este cartel con derribo de casa. Hace unos días el mercado fue visitado por un blindado y algunos soldados que han destrozado unos puestos buscando armas, pero no han encontrado. Han encontrado algo, pero los habitantes han dicho que fueron los mismos soldados a llevar las armas y esconderlo. Pero bueno, no quiero entrar en la polémica, no sé quién ha llevado las armas. Identidad controlada. Señores, yo quiero siempre también empezar esta presentación con una pequeña cosa de historia, porque se ve que la gente de historia, de esta historia en particular, no se sabe mucho. E incluso las cosas que sabemos han sido influenciadas, han sido manipuladas. Quiero saber si la gente sabe, hasta 1919, la Palestina, aquí apartenía la Palestina. Hasta 1919. Hay alguien en la fola, en el grupo, hace 90 años. ¿A quién apartenía la Palestina hace 90 años? Silencio, a la Turquía. Era del Imperio Otomano. Era hasta la Arabia Saudita, hasta Yemen, era del Imperio Otomano. Y los turcos pasaban muy poco por ahí, había muy pocos turcos, pero nominalmente era de parte del Imperio Otomano. Y fue el famoso Lorenz de Arabia, un oficial inglés, que en una coalición con las poblaciones árabes y beduinos consiguió solevar la Palestina, no solo, pero todo el mundo árabe contra los turcos. Y después, en 1919, al Tratado de Versalles, la Turquía, que era aliado a la Alemania y a la Austria, perdió todos sus territorios y se lo han partido los ingleses, los franceses, se han partido los territorios entre ellos de lo que era antes el Imperio Otomano. Y entonces, hay que también decir que en esta guerra, donde la Turquía era del lado de los alemanes y de la Austria, contra los franceses, los ingleses y los italianos, el inglés, el capitán Lawrence, llegó ahí, y como los ingleses ya no tenían ejército, porque estaban todos para pedir a los árabes de ayudar a la corona de Inglaterra para echar a los turcos. Y el capitán Lawrence, en sus negociaciones con los beduinos, ha dicho: si vosotros nos ayudáis, después la corona británica os va a dar la independencia. En cambio de la ayuda de los soldados de las poblaciones árabes y beduinos contra los turcos, la Inglaterra, el reino de Inglaterra prometía la independencia de todos estos países, y la Palestina también, visto que estaba parte del Imperio Otomano. ¿Qué pasó? Ganó la guerra la alianza Inglaterra, Francia, Italia. Los turcos perdieron estos territorios, los ingleses y los franceses se han dividido, y después,
por el petróleo que estaba en los países árabes, de devolver y de dar la independencia al árabe, ya no se hablaba más. Y entonces fueron engañados los árabes por la corona británica, y tal fueron engañados que el mismo capitán Lawrence salió del ejército porque él había dado su palabra a sus tropas árabes y sus tropas beduinos que serían después independientes, y no fue así. Y entonces él dimitió y se fue del ejército por la sensación de haber traicionado a sus amigos. Y en el mismo tiempo se ve, en 1917, la corona británica necesitaba dinero porque no pensaba que la Primera Guerra Mundial podía durar tanto. Y en 1917 el tesoro británico era vacío, no había nada, y necesitaban dinero. Y una coalición de banqueros, en principal lugar la banca Rothschild, ha prometido de ayudar a la corona británica, pero en cambio de algo. Y el cambio de algo era la Palestina. 50 años, 60 años, cuando liberan los documentos, los historiadores han podido repasar los documentos, y se ve que el gobierno británico en el mismo momento decía dos cosas diferentes a dos entidades diferentes por las mismas tierras. Uno, que esta tierra se transformaba en una tierra árabe, y del otro lado, para tener estos préstamos de las bancas Rothschild y otros, prometía a los sionistas una tierra sionista ahí en Palestina. Entonces, esto son cosas que hay que recordar porque es la historia pura, y creo que son historias de traición. Pienso que si yo estoy aquí también es que el pueblo árabe, y más que todo el palestino, ha sido víctima de traiciones continuas. Yo nací en los Estados Unidos y soy parte americano, y puedo decir que ha pasado precisamente la misma cosa con los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Estamos hablando de la misma cosa, es decir, tratados de paz, a los indios le repartía parte de su antiguo territorio, pero bueno, le daba un trozo, y 3 días después se ve que este trozo ya no era trozo, era solo la mitad del trozo y un cuarto del trozo, y ya nada. Y entonces esto de pueblos indígenas engañados por personas del mundo occidental es una historia vieja. El problema es que hace 100 años yo no vivía, entonces no he podido luchar por los derechos de los indios, pero hoy sí que estoy ahí y veo esto como fatal lo que está pasando. Pero bueno, habiendo dicho esto, puedes parar esta pueblo, y Palestina las cosas van muy deprisa. Ha sido muy deprisa. Ayer no había carretera y de repente se ve mucha carretera. Mucha carretera, y no solo, pero como hongos, se ven casas. Otras casas, porque ayer contó también la historia de cómo empresas han podido coger territorio en Cisjordania de los palestinos, mostrando documentos turcos de propiedad turco. Es una cosa que se ha hecho mucho, de cual no se ha hablado tampoco mucho, pero hay gente que han ido en Turquía, han comprado hasta en tiendas de anticuariados actos de propiedad del siglo pasado, de hace 2 siglos de los turcos, actos de propiedad que no tenían ningún tipo de valor actual, eran antigüedades, se lo han comprado y han vuelto en Israel y lo están mostrando aquí. Y otra casa aquí. Tenemos, como he dicho antes, los reyes, y ahora, opa, el rey. Y hay un control de identidad y no llevan permiso de residencia los reyes. Y vienen considerados como extracomunitarios. Y entonces ellos dicen, pero somos reyes y podemos haber una impunidad diplomática como reyes para ir. Y entonces en ese momento del helicóptero está llamando el central para ver si la inmunidad diplomática puede servir a los reyes, los 3 reyes. No lo sabemos. Pero pasó otra cosa también en la noche, una cosa súper misteriosa.
está de este lado, perdón. Son olivos centenarios, muy antiguos, y han sido cortados durante la noche, roto. Los palestinos están ahí mirando esto y no saben de qué significa. Pero puedo anticipar que al lado de los olivos hay un pozo de agua. Es el pozo de Belén. Pero el pozo de agua crea unas pasiones y unos deseos de ciertas personas, y no sabemos, pero esta cosa de los árboles rotos y los árboles tallados pueden ser algo relacionado con el pozo, pero esto lo vamos a ver en los próximos días. Lo de encontrarse con los en Israel, los colonos israelíes van y cortan, tallan los árboles y de esta manera intentando de encontrar una manera de quitar el trabajo y a la agricultura, a la Palestina, pero también desanimar a la gente. Imagina un árbol de 150 años y de un día al otro está cortado. Duele tener un árbol cortado. Y esto del dólar es una manera de desanimar. Si lo hacemos esto es también para mandar a la Palestina un muy pequeño mensaje, que hay personas que pensamos en ellos y intentamos de hacer algo para ellos. Ayer fue escrito sobre el muro un graffiti. Es auténtico, es una foto del muro y la hemos cogido el mismo graffiti. Está escrito en el graffiti: "Since when does a military occupied people have the responsibility for a peace movement?" Está escrito por Edward Said. Voy a poner la música un poco más baja. Edward Said es en el 2002 o 2003 y murió hace 2 años, y un hombre con una profunda visión de las cosas, muchas poesías, y entonces esto en español significa: ¿desde cuándo un pueblo que está ocupado militarmente debe tener la responsabilidad de hacer la paz? Piden a los palestinos hacer la paz cuando son ellos que han sido agredidos y ellos que son ocupados. Entonces no de pedir a los palestinos hacer la paz, no sé, es como un ladrón entra en tu casa, te quita todo y después tú te a pedir perdón al ladrón por haber pedido que te devuelven tus cosas. Para acabar, y a lo mejor de una manera un poco más divertido, si podemos decirlo, se ha oído que una ONG catalana de anarquistas querían visitar el muro para mostrar su apoyo. Y yo tengo ahora mismo la delegación de catalanes anarquistas. Le voy a poner aquí. Se llaman caganets. Son toda una delegación, son tantos. Evidentemente, cuando se va a ver estas imágenes en Pakistán, será difícil dar una explicación de qué cosa significa un caganet, pero bueno, necesitan aprender. Y tengo muchos amigos en Barcelona y puedo decir que hay muchos anarquistas en Barcelona, eso es cierto. Y esto. Señoras y señores, con esta pequeña presentación y estos pequeños cambios, se acaba por hoy en directo del Belén de Lavapiés. Soy Leo Bassi, hablando de territorios ocupados palestinos para el Belén de Lavapiés. Buenas noches.